lo que es técnicas para desarrollar una buena comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, pues, para nosotros tener en cuenta qué es lo que es o cómo hacer una buena comprensión lectora, lo estoy dividiendo en partes pequeñas, ¿ya? Para no hacerla tan larga y tan extensa este tema. ¿Listo? Entonces, pues van a ser varias reuniones que vamos a hablar de cómo nosotros desarrollar una comprensión lectora. Esta es más o menos la segunda o la tercera reunión que hablamos sobre este tema. Entonces, pues vamos a hablar sobre cómo es que nosotros podemos desarrollar una comprensión lectora. Básicamente una comprensión lectora, porque podemos decir, pues vamos a leer, vamos a estar con la lectura, pero de ahí de leer a comprender una lectura hay un gran paso. ¿Listo? Entonces empecemos preguntándonos qué cosa es leer para nosotros, ¿no? Y yo he conseguido algunos conceptos que nos pueden ayudar de repente a comprender qué cosa es leer. Sí, unos especialistas en la lectura nos dijeron que un concepto básico y bastante conocido, que es la capacidad de entender un texto escrito. O sea, tú tomas un texto escrito, lo lees y entiendes. Básicamente eso es la lectura, ¿no? Lo dijeron allá por el año 1982. ¿Listo? Pero la lectura básicamente es una interacción entre el lector y el texto. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa eso? No es solamente que tú te pongas a leer, ¿no? De manera fría, de manera, pues, de manera, en una situación de que la lectura no te va a mover ni siquiera el último nervio de tu cuerpo, no. Tiene que haber una interacción entre el lector y el texto. O sea, si el texto está relacionado a lo que se refiere, por ejemplo, algo sentimental, pues te tiene que mover tus sentimientos. Si la lectura está relacionada de repente a un tema histórico, pues te tiene que hacer reflexionar, a ver qué es lo que pasó antes de mí. ¿Listo? Entonces, básicamente eso tiene que ser la lectura. ¿Listo? Entonces, pues eso sin contar que cuando uno lee busca algunos objetivos, algunas situaciones que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Pero el concepto que a mí más me llamó la atención fue ¿no? Dice, leer también es relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. ¿Listo? Sin aceptar tácitamente cualquier idea. O sea, ¿qué significa esto? Relacionar, criticar o superar. Muchas veces uno como lector puedes relacionar una lectura con otra que ya hayas leído, ¿ok? A la vez también puedes criticar, puedes estar en contra de lo que en contra de lo que el autor esté diciendo. O sea, puede ser en algún momento en que no estés de acuerdo con lo que el autor esté diciendo. ¿Listo? Puedes de repente discutir o puedes pensar, dice, no, acá se equivocó el autor, no creo que esto sea lo verdadero, o no creo que esto sea cierto. ¿Listo? Entonces, pues, o también superar, ¿qué significa superar? Superar es investigar, o sea, no quedarte solamente con lo que dice un autor, sino también, pues, buscar otra información en otros libros, en otros textos, en otras ideas, y poder llegar a una conclusión subjetiva, una conclusión personal, ¿no? Un criterio personal. ¿Listo? Entonces yo creo que de esa manera cada uno de nosotros puede ir relacionando, puede ir criticando y puede ir superando las lecturas que se les puedan presentar en en la vida diaria, ¿no? A continuación te presento un dibujito que básicamente representa la interacción que puede haber entre el lector entre el lector y la lectura. ¿Listo? Son tres tuercas engranadas entre sí que simboliza un poco la actitud del lector. Primero, tienes que interpretar lo que lees. Si tú no sabes interpretar lo que lees, entonces no va a haber ningún tipo de comprensión lectora. Vas a leer simplemente por leer. ¿Listo? Luego tienes que buscar los objetivos que guíen tu lectura. Si tú no tienes ningún objetivo, pues va a ser aburrido tu lectura. No vas a encontrarle sentido a la lectura. ¿Ya? Estas dos cosas, la interpretación y la búsqueda de objetivos que tiene, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que ir buscándolos en el practicar día a día. ¿Está bien? O sea, la lectura no es de la noche a la mañana que hoy día amanecí bien y me pongo a leer, hoy día amanecí mal, me pongo a leer. No. La lectura tiene que ser día a día. Todos los días leemos algo. Todos los días tenemos la capacidad de tener una lectura frente a nosotros e interpretarla.
¿Listo? Y por último, la tuerca más grande dice que el lector activo es el que procesa y examina el texto. O sea, hay que ser lectores que investiguen, no solamente quedarnos con la lectura que nos presentan, ver algo más, ¿sí? Eso significa que nosotros debemos de tener como punto de partida alguna lectura que se nos presente para poder investigar. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuáles son los objetivos de la comprensión lectora? Y te lo propongo en un mapita tan sencillo. Ya, listo. Básicamente, jóvenes, los objetivos de la comprensión lectora es que el lector pueda, pueda llegar a un punto final en la lectura. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que puedas tener tú experiencias acumuladas a partir de la lectura. ¿Listo? No, pero uno solamente tiene experiencias acumuladas porque ya es viejo o porque ya llega uno a ser una persona adulta, una persona que ya cumplió sus etapas, bueno, ya ahora solamente está esperando en morir y que todas las cosas pues terminen para él. Pues no. Muchas veces los jóvenes también tienen muchas más experiencias acumuladas que una persona adulta. ¿Listo? Experiencias de todo tipo, desde las travesuras simples que uno tiene en la calle, en el colegio, en donde sea, con los amigos, hasta experiencias mucho más fuertes, que puede ser de repente en algunos casos, ¿no? Quizás la muerte de un familiar o algún accidente que le marcó la vida para siempre. Entonces, en algunos casos, los jóvenes tienen más experiencias acumuladas que los adultos. ¿Listo? Les pongo un ejemplo, les pongo más o menos para que puedan entender. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar muchos años en los Andes, en la serranía, acá en el Perú. Ahora yo cuando vengo acá a vivir a Lima, pues cuando agarro un libro de algún autor peruano que hable sobre los Andes, como que me regresa a esos tiempos donde yo trabajé en la sierra. Entonces, pues, esa experiencia, jóvenes, que uno va acumulando día a día, nos ayuda, nos ayuda muchas veces a que nosotros podamos comprender, a que nosotros podamos comprender un libro, un texto, una lectura. ¿Listo? Entonces, pues, esa situación, ese evento es bastante importante para todos nosotros, ¿no? Que nosotros podamos acumular experiencias tanto de la vida como de la lectura. ¿Para qué? Para que esas experiencias nos puedan ayudar a nosotros, resolver también otros tipos de lecturas. ¿Listo? La lectura nos va a llevar a poder comprender frases, nos va a poder ayudar a comprender párrafos y sobre todo nos va a poder a comprender o entender la idea del autor, qué es lo que el autor nos quiere decir. ¿Listo? Por eso les repito que la lectura tiene que ser constante, tiene que ser un evento casi a diario, ¿no? Que nosotros podamos ir haciendo. ¿Listo? No es que, ya, esta semana voy a leer un librito pequeño, luego lo termino y de ahí hasta el próximo año. No. Por eso a los jóvenes y de manera general a toda la gente se le recomienda leer un libro por mes, ¿no? Porque un libro implica estar pendiente de todos los días esa lectura y poder también que cada uno de ellos, pues, que cada uno de nosotros pueda estar pendiente del libro y que podamos sacar algo positivo. ¿Está bien? Entonces, es importante esa situación. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el objetivo principal de la comprensión lectora, que nosotros podamos ir acumulando experiencias, ¿ya? Tanto de la lectura como de la vida. ¿Listo? Ambos casos son objetivos de la comprensión lectora y que esas experiencias acumuladas te puedan ayudar a que tú puedas comprender nuevas lecturas o lecturas futuras que puedas tener más adelante. ¿Listo? Ahora vamos a hablar, y esto es el centro del tema del día de hoy, los tipos de ítems. ¿Qué son ítems? Ítems es un consejo, una sugerencia, un tip, si lo quieres llamar así también. ¿Listo? Es una forma, una manera, unas reglas, unas normas que tú puedas manejar para que puedas comprender para que puedas comprender una lectura. Ahora, no necesariamente los ítems, los consejos, las sugerencias las vas a tomar al pie de la letra. ¿Está bien? No necesariamente las vas a tomar al pie de la letra, sino que te van a servir para que tú los tengas como consejos y cuando estés en la lectura los puedas utilizar. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Primer ítem o primer consejo.
pregunta siempre a la lectura por el sentido contextual. ¿Qué significa eso? Que tienes que preguntar qué es lo que está pasando en el autor, qué es lo que está pasando dentro de la lectura. ¿Está bien? O sea, tienes que tratar de averiguar qué es lo que está pasando primero en la lectura, qué tiempo se está viviendo, es un tiempo de paz, tiempo de guerra, un tiempo romántico, hay una pareja enamorados, hay una familia, hay un soldado, hay un fugitivo, hay un preso. O sea, tienes que primero meterte a ver cuál es el sentido contextual de la lectura. ¿Listo? Para eso, fijar una palabra importante. Eso es lo primordial. Tienes que ver cuál es la palabra importante. Normalmente la palabra importante no es la que se repite. No, no es la que se repite. Es la que tiene mayor importancia dentro de un texto. ¿Ok? O sea, en una o dos lecturas que tú des a un texto, te vas a dar cuenta que siempre hay una palabra que resalta y que alrededor de esa palabra están todos los demás textos. ¿Listo? Muy bien. También puede ser importante que tú puedas establecer una antonimia contextual. ¿Qué significa? Que te pongas a pensar que puede suceder lo contrario a lo que estás leyendo. Por ejemplo, si lees una pareja de enamorados que son felices y contentos, pues tú te pones a pensar, a ver, ¿y qué pasaría si a esta pareja le sucede algo? Un accidente, una muerte, una infidelidad, una separación por viaje. Pensar qué es lo que podría suceder. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que tu creatividad, tu imaginación pueda ir fluyendo frente a la lectura que tú tienes. ¿Listo? Entonces es importante conocer el sentido contextual. Muy bien. Segundo ítem es pregunta por incompatibilidad. ¿Qué significa incompatibilidad? Es negar alguna idea del texto. O sea, te estás leyendo la historia de un soldado que estuvo en la guerra y luego llega a su país como un héroe. Tú niegas esa situación, dices, no, pero este no es un héroe, este puede ser de repente un fugitivo, se escapó, es un cobarde, no tuvo nada que ver. Esa idea no es que vas a cambiar la historia, sino también que te va a ayudar a que tú te puedas concentrar en la historia, te puedas concentrar en el tema de la lectura que estás proponiendo. ¿Listo? Entonces, pues, cuando tú llegues, claro que esto lo agarras con la práctica, cuando tú llegues a un grado máximo de la negación, te vas a dar cuenta que muchas veces esa es la idea central. ¿Listo? O sea, lo contrario de tu negación, ¿no? O sea, ¿Listo? ¿Dónde subrayamos? lo contrario de tu negación puede ser la idea central. Entonces, listo, entonces pues es el segundo ítem. El tercer ítem pregunta por inferencia. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es deducir algo. ¿Listo? De lo explícito a lo implícito, o sea, de lo que está explicado en el texto a la suposición, al, a, la, a lo que tú puedas pensar, a lo que tú ya más o menos te estás imaginando que pueda pasar, pero no está escrito en el texto. ¿Listo? Hay varias fórmulas. Por ejemplo, en una pregunta te pueden decir, ¿se infiere del texto qué? ¿Se colige del texto qué? Está bien escrito colige, ¿eh? Colige es llegar a una conclusión. ¿Sí? ¿Se desprende del texto qué? ¿Se deduce del texto qué? Está bien, o sea, no es que esté escrito en el texto lo que tú estás buscando, simplemente por una lectura deduces algo. ¿Listo? Ves una pareja que van agarrados de la mano en la calle, por ejemplo, lees la historia de una pareja que va agarrados de la mano, tú intuyes que esa pareja se quiere, que esa pareja se ama, que esa pareja quiere ser feliz. ¿Te das cuenta? Entonces es de lo explícito, o sea, de lo que está escrito, cómo es la actitud de la pareja, a lo implícito, o sea, a lo que tú estás suponiendo y a lo que tú estás concluyendo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y por último, la pregunta por extrapolación. ¿Ya? ¿Y qué cosa es una extrapolación? Una lectura metatextual. Profe, ¿qué es eso? Está más difícil eso. Espérate un ratito, te lo explico bien. Metatextual está referido a que tú puedas llegar a conocer el pensamiento del autor. Meta es un prefijo que significa más allá del texto. O sea, tú lees el texto y con la práctica que tú puedas llegar a tenerla, te das cuenta
¿Qué es lo que verdaderamente quiere decir un autor? ¿Está bien? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere decir el personaje? ¿Listo? De acuerdo al contexto, de acuerdo al tiempo, cuando ha sido escrito esa lectura. ¿Listo? Entonces, yo te pongo un ejemplo para que más o menos puedas entender. Gabriel García Márquez, cuando escribe Los 100 años de soledad, pone la figura, y así, dentro de la obra de la novela 100 años de soledad, siempre aparece un sacerdote echado en su silla, y simplemente lo presenta así. Y aparece, y mientras que el sacerdote, el párroco de la ciudad, ¿no? Siempre estaba descansando en su silla. Siempre aparece esa figura en la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. ¿Por qué crees tú que pone ese personaje? ¿Por qué crees que pone esa figura? ¿Porque quiere poner, porque no tiene nada que poner? Porque el sacerdote, su pata de Gabriel García Márquez, y lo quiere hacer famoso sin hacer nada. No, no es por eso. Es Tiene por, algún valor para él. exacto. Gabriel García Márquez, en el momento en que él está pasando, está escribiendo Cien años de soledad, tiene un problema, tiene un conflicto con la iglesia. Entonces, él, por burlarse, por criticar la pasividad de la iglesia frente a los problemas del mundo, pone esa figura del sacerdote en los 100 años de soledad. Entonces, esta pregunta por extrapolación, por ejemplo, nos puede llevar a esta lectura metatextual, que nosotros, si no conocemos el contexto de la lectura, no conocemos la historia del autor, entonces de repente no vamos a poder conocer, no vamos a poder entender muy bien un texto. Entonces, pues, es esto lo que nosotros queremos aprender con la lectura metatextual. ¿Listo? Por eso existen los famosos sinopsis, pues, donde los sinopsis nos explican cuándo se escribe el libro, cuándo se escribió un texto, qué año fue escrito, quién fue el autor, qué problema tenía el autor, ¿te das cuenta? Pasa lo mismo con el tema de la metamorfosis, ¿no? Cuando tú escribes, cuando tú lees la historia de Gregorio Samsa, ¿listo? Te das cuenta que Frank Kafka está viviendo una situación pues de depresión, está viviendo una situación dura en su vida, entonces te das cuenta de que es el reflejo, o la metamorfosis es el reflejo de la situación psicológica que está viviendo Frank Kafka. Eso es una lectura metatextual, o sea, irse más allá del texto. ¿Está bien? Estás prediciendo la consecuencia de algo. O sea, hasta si tú llegas a esa práctica de la pregunta por extrapolación, te puedes dar cuenta cómo va a terminar la lectura, cómo va a terminar el cuento, cómo va a terminar la novela. ¿Listo? Entonces, estos 4 consejos, estas 4 sugerencias, ustedes también los tienen más o menos explicadas en su librito, en su texto. Y bueno, simplemente es esto, y que nosotros podamos seguir investigando más sobre esta situación de los ítems. Como te repito, la comprensión lectora en el libro que ustedes de RB tienen es bastante amplio, y cada clase le voy a ir sacando algunos datos más para que ustedes puedan ir desarrollando también este tipo de lecturas y la comprensión lectora. ¿Listo, chicos? Muy bien.